Estamos de regreso en Legal Radio y como el compromiso, ¿verdad? Como avanzada a través de los flyers que se mueven en las redes sociales, pues vamos a abordar los temas que están identificados. Evelyn en el espacio de la noticia ya advertía sobre la declaratoria de extinción de la acción penal que impactó al proceso de los supertucanos. Yo sé muchas personas, he escuchado, no específicamente abogados, porque los abogados más o menos entienden, sino la ciudadanía en sentido general, su inconformidad con la situación, con las críticas a la persecución de la corrupción, si los fiscales están haciendo bien el trabajo o no, si los jueces están conectados con los imputados, que quienes pusieron los jueces, bueno, un sinnúmero de críticas que realmente Legal Radio no va a entrar a identificar ese tipo de cuestiones porque entendemos que tenemos un sistema de justicia penal robusto, con excepciones, y ellas precisamente generan algún tipo de crítica como la que tuvimos en relación a la prisión preventiva del cubano. Señores, el tema de la extinción de la acción penal, los jueces cuando van a revisar una petición de una solicitud de este tipo, de declaratoria de extinción de la acción penal, están obligados primero a observar si se está cumpliendo con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, y de una u otra forma esto se extiende tanto a las autoridades administrativas como judiciales dentro del mismo sistema. Y todo esto está previsto en el artículo 40, 68 y 69 de la Constitución de la República Dominicana. Y esta petición se hace a partir de la concordación de dos artículos. La solicitud de extinción de la acción penal se hace bajo la concordación de dos artículos, que es el 44 lineal 1 y el 148. El primero, que te establece la causa de extinción de la acción penal, que es por la duración máxima del proceso, como en este caso se dio, y el 148 que te dice cuál es la duración máxima del proceso. Sin embargo, el 148, y creo que Edison habló en una ocasión de este tema, te identifica un plazo matemático que es de 4 años, pero que antes del 2015, antes de la modificación, era de 3 años. Entonces, este plazo es matemático y necesariamente tiene que ser observado si ese plazo matemático razonablemente venció. Es decir, si el plazo legal razonablemente pudo haber vencido. Entonces se observan dos cuestiones. Primero, que verdaderamente hayan transcurrido 4 años, más de 4 años, y que haya sido y que el plazo esté vencido razonablemente. ¿Qué decía o qué estableció la defensa respecto de lo que es el vencimiento del plazo matemático? Señores, estamos hablando de un proceso que inició en el año 2016 y la petición, la solicitud se hizo ahora en el año 2023. Inicialmente usted dice, bueno, pero estamos hablando de más de 7 años. Pero entonces cuando usted observa el proceso de manera integral, se da cuenta que ha cursado la etapa de la investigación, la etapa preliminar, juicio de fondo, recurso de apelación en contra de una sentencia de fondo y la decisión de realización de nuevo juicio por la primera sala de la Corte de Apelación, y es donde recae ahora en el cuarto tribunal colegiado. Y estamos hablando de más de 100 audiencias, entre las cuales solamente en la etapa preliminar tuvimos 69 audiencias, señor. 27 de fondo, 13 en la Corte y 4 ahora en el colegiado, es decir, más de 100 audiencias. Entonces, ¿qué observó el tribunal? El tribunal viene y observa, dice, bueno, pero matemáticamente estamos hablando más de 7 años. Se extiende a 12 meses porque hubo una sentencia condenatoria, es decir, a 5 años. Entonces tenemos 2 años por encima del plazo matemático, que es el legal, y vamos a analizar ahora las circunstancias que se dieron en el proceso para verificar si es razonablemente o no. ¿Y qué se observa para ello? Lo primero que se observa es la conducta del imputado en el proceso y si se están utilizando tácticas dilatorias para que el proceso no avance. Ese de manera nodal, entre otras circunstancias y otras cuestiones, como la pena a imponer, como la duración del imputado, qué tiempo duró en prisión el imputado, entre otras cuestiones. Cuando el tribunal observa todo esto, también intenta o conecta, ¿verdad?, con lo que ha establecido la jurisprudencia y el Tribunal Constitucional respecto de lo que es esta solicitud de extinción.
y observa una sentencia, la 394 del 2018 del Tribunal Constitucional, y más de 6 sentencias de la Suprema Corte de Justicia, entiéndase 2010, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019. Y de manera concordada asume toda esta argumentación y dice, sí, la conducta del imputado de manera regular, de manera normal, no ha generado dilación en el proceso. Y sobre esa base, entonces, decide declarar la extinción de la acción penal. ¿Cuál es el mensaje? Aquí, ante estas situaciones, lo primero que surge, no que hay que modificar la ley, porque en materia compleja y en materia de corrupción administrativa, el plazo debe ser ampliado. Entonces yo me pregunto lo siguiente, ¿vamos a continuar resolviendo todas estas situaciones con la modificación a las leyes? ¿Vamos a continuar en esa actitud? ¿Por qué mejor, y nosotros que tenemos una buena amistad con Jenny Berenice y Wilson Camacho, yo recuerdo cuando Jenny Berenice era asistente, por ejemplo, en su condición de procuradora fiscal de Raúl Martínez en Santiago, ella siempre decía, es que hay que investigar para luego arrestar. Entonces, yo extiendo esa conducta investigativa a los casos de corrupción administrativa. Es que yo entiendo que de una u otra forma debemos profundizar un poco más allá, debemos llegar un poco más allá antes de arrestar, que en ese tiempo usted nada más tiene el plazo de la prescripción a partir de cuándo ocurrió el hecho, cuándo tuvo conocimiento del hecho. Entonces, vamos a investigar con suficiente profundidad, vamos a dedicarle tiempo a la investigación, vamos a, de manera integral, ampliar ese personal, más fiscales, más asistentes, de modo tal que cuando usted decida solicitar imposición de medida de coerción, ya usted tenga un largo trayecto recorrido. Pero no solamente apuntar a la modificación de la ley. Y luego entonces verificar si hay que crear juzgados especializados en corrupción administrativa, si hay que ampliar el personal, si hay que ampliar si hay que extender y nombrar más jueces, pero no siempre observar simplemente el tema de hay que modificar la ley. Yo creo que hay muchas cosas que hacer antes de modificar la ley. Yo sé, y con esto ya voy concluyendo, yo sé que la ciudadanía, las víctimas del proceso dicen, óyeme, pero entonces los actos van a quedar impunes. No vamos a tener sentencia, no va a haber régimen de consecuencia. Yo sé que es difícil, después que una autoridad puede verificar ese intercriminis, puede verificar ese paseo, ese camino del delito, confirmarlo, evaluar esas fases de la incriminación como tal, esa fase interna y esa fase externa, y que quede configurada en su totalidad dentro precisamente de lo que es la política criminal, y decir, no, espérate, pero es que quedan configuradas ambas fases, y es un largo camino, y usted hace un levantamiento de toda esa evidencia para que el caso termine con una extinción. Sé que es doloroso, pero tiene que intervenir un control. Debemos tener un control para que la persecución no sea arbitraria. Ahí está el mensaje, porque no todo se resuelve con la modificación a la ley.